El cementerio de la Almudena en Madrid estaba envuelto en un silencio opresivo aquella tarde de otoño. Javier, con el traje negro ajustado a su figura atlética, se arrodilló frente al ataúd de su padre. No para rezar, sino para sacar un anillo del bolsillo y extenderlo hacia Miguel, su novio, quien estaba a su lado con los ojos llenos de lágrimas. «Cásate conmigo», murmuró Javier, su voz rompiendo el murmullo de los dolientes como un trueno inesperado. Mientras el sacerdote se congelaba en medio de la oración y la familia estallaba en un caos de susurros y miradas de horror. Miguel, paralizado, tomó el anillo con manos temblorosas, su rostro pálido contrastando con el cabello negro que caía sobre su frente. Había sido una relación secreta durante 3 años, escondida tras las fachadas de una amistad profunda. Pero en ese momento, Javier decidió exponerlo todo. El padre de Javier, don Antonio, un hombre conservador y patriarcal, yacía allí muerto por un infarto fulminante. Y Javier sintió que era el instante perfecto para liberarse de las cadenas que su progenitor había forjado a lo largo de su vida. La reacción fue inmediata y brutal. La madre de Javier, doña Carmen, una mujer de 60 años con el rostro marcado por el luto, se levantó de su asiento y gritó: «¿Qué estás haciendo? Esto es una blasfemia». Los tíos y primos se unieron al coro de desaprobación, algunos murmurando sobre pecados y vergüenza familiar. Miguel, sintiendo el peso de aquellas miradas, quiso desaparecer. Pero Javier lo sostuvo firme, sus ojos verdes ardiendo con una mezcla de desafío y desesperación. Aquel acto no era solo una propuesta, era una declaración de guerra contra el legado opresivo de su padre. De regreso a casa esa noche, en el apartamento modesto que compartían en el barrio de Chueca, Javier caminó de un lado a otro, el anillo ahora en el dedo de Miguel brillando bajo la luz tenue. Tenía que hacerlo allí, explicó Javier, su voz ronca por la emoción. Papá siempre me controló. Me obligó a estudiar derecho, a casarme con una buena chica de familia. Murió sin saber quién soy realmente. Y ahora lo sabe todo el mundo. Miguel, sentado en el sofá con las rodillas pegadas al pecho, respondió con suavidad: «¿Pero y si esto nos destruye? ¿Tu familia? ¿La sociedad?». Javier se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Nosotros somos más fuertes que eso». Al día siguiente, la tormenta familiar estalló en pleno. Doña Carmen llamó a Javier a primera hora, exigiendo que viniera a la casa familiar en las afueras de Madrid. Al llegar, encontró a su madre y a sus 2 hermanos mayores, Pedro y Ana, sentados en la sala con expresiones sombrías. «Has deshonrado a tu padre en su propio funeral», espetó Pedro, un hombre de 40 años con el mismo porte autoritario que don Antonio. Ana, más moderada, añadió Javier: «Sabemos que eres diferente. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué así?». Javier, de pie en el centro de la habitación, defendió su decisión: «Porque estoy harto de vivir una mentira. Miguel es mi vida. Y papá nunca lo aceptaría vivo. Así que lo hice cuando ya no podía oponerse». La discusión escaló rápidamente. Doña Carmen reveló que don Antonio había dejado un testamento estricto, condicionado a que Javier mantuviera los valores familiares. «Si sigues con esto, perderás todo», advirtió ella, lágrimas rodando por sus mejillas.
Javier sintió un nudo en el estómago. La herencia no era solo dinero, sino la casa familiar. El bufete de abogados que su padre había construido. Pero en ese momento, priorizó su amor. Que así sea, respondió, saliendo de la casa con el corazón latiendo fuerte. Miguel, esperando en el coche, vio la expresión de Javier y supo que algo había cambiado. No van a aceptarlo, dijo Javier al subir. Miguel, con su naturaleza más reflexiva, sugirió, tal vez deberíamos hablar con ellos. Explicarles. Pero Javier negó con la cabeza, no entienden. Para ellos, soy una aberración. Esa noche, en la cama, Miguel abrazó a Javier, susurrando promesas de lealtad. Pero en su mente bullían dudas, ¿valía la pena sacrificar una familia por un amor que la sociedad aún juzgaba? Los días siguientes trajeron más conflictos. En el trabajo, Javier, abogado en un pequeño despacho en el centro de Madrid, notó las miradas de sus colegas. La noticia del funeral se había extendido por redes sociales. Y un cliente conservador canceló su cita. «Esto afectará tu carrera», le dijo su jefe. Un hombre pragmático. Javier, luchando contra la ansiedad, respondió, prefiero ser honesto. Miguel, profesor de historia en una escuela secundaria, enfrentó sus propios demonios, alumnos susurrando, padres quejándose sobre influencias inapropiadas. No sé si puedo manejar esto, confesó Miguel una noche, mientras preparaban la cena. Javier, sintiendo la culpa, propuso un plan, nos mudaremos. Empezaremos de cero en Barcelona, donde la gente es más abierta. Pero Miguel vaciló, huir no resuelve nada. ¿Y tu familia? ¿Los abandonas? La tensión creció. Y por primera vez, discutieron ferozmente. Javier acusó a Miguel de ser cobarde, Miguel replicó que Javier era impulsivo. Al final, se reconciliaron con un abrazo. Pero la grieta estaba allí. Un presagio de tormentas mayores. Mientras tanto, doña Carmen, en su soledad, revisaba viejas fotos de Javier niño, preguntándose dónde se había equivocado. Llamó a un sacerdote amigo, buscando consejo. Pero el hombre, más progresista, le dijo, el amor no es pecado. Carmen. Ella dudaba, atrapada entre la tradición católica y el amor por su hijo. Pedro, por su parte, tramaba, contactó a un notario para acelerar la lectura del testamento, decidido a proteger la herencia. Javier ignoraba esto, enfocado en planear la boda. Invitaron a amigos cercanos. Pero la familia de Miguel, de un pueblo conservador en Andalucía, también reaccionó mal. Su padre colgó el teléfono al enterarse. Miguel, herido, se refugió en Javier, somos solo nosotros contra el mundo. Javier asintió. Pero en su interior, el peso de las decisiones comenzaba a aplastarlo. La lectura del testamento se programó para una semana después. Javier recibió la citación y sintió un escalofrío. ¿Qué podría haber dejado papá que cambie todo?, se preguntó. Miguel, a su lado, lo animó, sea lo que sea. Lo enfrentaremos juntos. Pero Javier, en la quietud de la noche,
Rezaba en silencio por un milagro que no llegaría. La sala del notario en el centro de Madrid era fría y formal, con muebles de madera oscura que recordaban los despachos de antaño. Javier llegó con Miguel a su lado, ignorando las miradas de desaprobación de su familia ya reunida. Doña Carmen evitó sus ojos, Pedro lo miró con desprecio. Ana, la única aliada potencial, le dio un apretón de mano discreto. El notario, un hombre mayor con gafas gruesas, abrió el sobresellado y comenzó a leer el testamento de don Antonio. Las palabras iniciales fueron estándar, legados menores a charities católicas. La casa a doña Carmen. Luego llegó la parte crucial, a mi hijo Javier. Le dejo el bufete de abogados y la mitad de mis ahorros, condicionado a que se case con una mujer de buena familia y procree herederos para continuar el linaje. Un silencio ensordecedor siguió. Javier sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No era solo una herencia, era un ultimátum póstumo. Un rechazo final desde la tumba. Miguel, sentado junto a él, palideció. ¿Qué significa esto?, susurró. El notario aclaró, si no cumple, todo va a sus hermanos. Pedro sonrió triunfante, papá lo sabía. Javier. Siempre lo supo. Javier. Furioso. Se levantó, ¿sabía qué? ¿Que soy gay? ¿Y esto es su castigo? Doña Carmen intervino. Voz temblorosa, tu padre quería lo mejor para ti. Una vida normal. Javier replicó, esto no es normal. Es control. Es odio disfrazado de tradición. Saliendo de la oficina, Javier y Miguel caminaron por las calles bulliciosas de Madrid. El sol de mediodía contrastando con su tormenta interna. No lo necesito, dijo Javier. Pero su voz traicionaba la duda. El bufete era su vida profesional, perderlo significaba empezar de cero. Miguel, intentando ser racional, sugirió, tal vez puedas impugnar el testamento. Es discriminatorio. Javier asintió. Pero en su mente, el conflicto moral rugía, luchar por el dinero o por su identidad. Esa noche, en su apartamento, la discusión se intensificó. Miguel, con su background académico, argumentó, en España, la ley protege contra discriminación por orientación sexual. Podríamos ganar. Pero Javier, emocional, replicó, no se trata de ganar, se trata de que mi propio padre me rechazó hasta la muerte. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y Miguel lo abrazó. Pero sentía su propia inseguridad, ¿y si Javier elegía la herencia sobre él? Al día siguiente, Javier consultó a un abogado amigo, especializado en derechos LGTB. Tienes un caso sólido, le dijo. El testamento viola la Constitución española. Animado, Javier decidió proceder. Pero esto significaba enfrentar a su familia en corte. Doña Carmen, al enterarse, lo llamó suplicante, no hagas esto. Hijo, destruirás lo que queda de nosotros. Javier, dolido, respondió, tú y papá ya lo destruyeron al no aceptarme. Pedro, meanwhile, no se quedó quieto. Contactó a viejos amigos de don Antonio, influyentes en círculos conservadores, para presionar a Javier. Rumores se extendieron, Javier era de ingrato, destructor de familias.
En el trabajo, más clientes se fueron. Y su jefe le dio un ultimátum: resuelve esto o renuncia. Javier, estresado, comenzó a beber más. Lo que preocupó a Miguel. Miguel, por su parte, enfrentaba presiones en la escuela. Un padre homofóbico exigió su despido, citando mal ejemplo. El director, simpático, lo defendió. Pero Miguel sintió la fragilidad de su posición. Tal vez deberíamos posponer la boda, sugirió a Javier. Este explotó: ¿posponer? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Miguel, herido, replicó: no es miedo, es supervivencia. Estamos perdiendo todo. La pelea terminó con Miguel durmiendo en el sofá. La primera grieta visible en su relación. Ana, la hermana, visitó a Javier en secreto. Papá era de otra época, explicó. Pero yo te apoyo. Lucha por lo que es tuyo. Sus palabras dieron esperanza a Javier, quien la abrazó agradecido. Sin embargo, Pedro descubrió la visita y la confrontó, acusándola de traición. La familia se dividía, con doña Carmen en el medio, luchando con su fe y su amor maternal. Javier y Miguel asistieron a una reunión de un grupo de apoyo LGTB en Chueca. Allí, escucharon historias similares: rechazos familiares, batallas legales. No estás solo, le dijo un activista. Inspirado, Javier decidió hacer pública su historia en un blog, exponiendo el testamento. La respuesta fue mixta: apoyo de la comunidad progresista, pero ataques de trolls conservadores. Miguel, nervioso, preguntó: ¿vale la pena el escrutinio? La tensión culminó en una cena familiar forzada. Doña Carmen invitó a todos, esperando reconciliación. Pero Pedro atacó: eres egoísta. Javier, papá trabajó duro para eso. Javier contraatacó: y yo trabajé duro para ser quien soy, a pesar de él. Miguel, defendiendo a Javier, dijo: el amor no debería condicionarse. Doña Carmen, llorando, admitió: tal vez me equivoqué. Pero Pedro se fue furioso, prometiendo pelear. De vuelta a casa, Javier y Miguel reflexionaron. Esto no se está cambiando, admitió Javier. Miguel asintió: pero, ¿para mejor o peor? La noche terminó en silencio, con Javier cuestionando si su propuesta impulsiva había valido el precio. El proceso legal comenzó con una audiencia preliminar en los tribunales de Madrid. Javier, representado por su abogado, presentó argumentos sobre discriminación. El juez, una mujer de mediana edad, escuchó atentamente. Pedro y doña Carmen, del otro lado, defendían el testamento como voluntad paterna. Miguel, en la galería, sintió el peso de la exposición pública: fotógrafos esperaban afuera, convirtiendo su vida privada en espectáculo. Durante el receso, doña Carmen se acercó a Javier: hijo, detén esto. Podemos arreglarlo en familia. Javier, con el corazón dividido, respondió: mamá, esto es por justicia, no por venganza. Ella suspiró.
recordando cómo don Antonio la había controlado también. Pero la lealtad la ataba. Ana, testificando a favor de Javier, declaró: mi hermano merece igualdad. Pedro la miró con traición. Fuera del tribunal. La prensa sensacionalista cubrió la historia: hijo gay impugna testamento homofóbico. Javier recibió mensajes de apoyo, pero también amenazas. Miguel, protegiéndolo, sugirió seguridad. Pero Javier se negó: no me esconderé más. En casa. La paranoia creció: llamadas anónimas. Grafitis en la puerta. Miguel, aterrorizado, confrontó a Javier: esto es peligroso. ¿Y si alguien nos lastima? Javier, obstinado, replicó: el miedo es lo que papá quería. Miguel, lidiando con su propia crisis, fue suspendido temporalmente de la escuela por controversia. Desesperado, buscó trabajo en otra ciudad. Pero Javier lo vio como huida: me abandonas. Miguel explotó: no. Estoy protegiéndonos. Tú solo piensas en tu cruzada. La pelea escaló, con acusaciones de egoísmo mutuo. Por primera vez, Miguel durmió en un hotel, dejando a Javier solo con sus demonios. Al día siguiente, Javier visitó la tumba de su padre. ¿Por qué me hiciste esto?, murmuró, lágrimas cayendo. Recordó su infancia: don Antonio exigiéndole excelencia, prohibiendo debilidades. Nunca me viste realmente, pensó. Motivado, intensificó la campaña legal, recolectando testimonios de expertos en derechos humanos. Doña Carmen, influida por Ana, comenzó a dudar. Leyó artículos sobre aceptación LGTB. Asistió a una charla en una iglesia progresista. Tal vez Dios ama a todos, reflexionó. Llamó a Javier: quiero entender. Él, cauteloso, aceptó una reunión. En un café. Hablaron: ella admitió miedos culturales, él compartió su dolor. Miguel me hace feliz. Mamá. Ella lloró: ojalá tu padre lo viera. Pedro, sintiendo la pérdida de control, reveló un secreto: don Antonio había sabido de la orientación de Javier años atrás. Vi a un detective. Quería curarte, confesó. Javier, devastado, sintió traición profunda. Era peor de lo que imaginaba. Confrontó a su madre, quien lo negó inicialmente. Pero cedió: lo hizo por amor. Malentendido. Javier, furioso, cortó contacto temporalmente. Miguel regresó, reconciliándose con Javier en una noche emotiva. No te dejaré, prometió. Juntos, planearon la boda en secreto, invitando solo aliados. Pero la audiencia final se acercaba. Y un testigo sorpresa apareció: un viejo amigo de don Antonio, confirmando su intolerancia. El juez falló a favor de Javier: el condicionamiento era inválido. La victoria fue agridulce. Javier ganó la herencia, pero perdió a Pedro, quien lo desheredó emocionalmente. Doña Carmen, reconciliada parcialmente, asistió a la boda. Miguel y Javier se casaron en una ceremonia íntima en un jardín de Madrid.
bajo el sol primaveral. Hemos pagado caro, dijo Javier en sus votos. Miguel respondió, pero valió cada lágrima. Sin embargo, la paz era frágil. Pedro tramó venganza, filtrando detalles privados a la prensa. Miguel, ahora desempleado, luchaba con depresión. Javier, administrando el bufete, enfrentaba boicots. ¿Fue la decisión correcta?, se preguntaba Javier. Los meses post-boda trajeron una calma tensa. Javier y Miguel se mudaron a un apartamento más grande en Barcelona, buscando un nuevo comienzo. Javier expandió el bufete hacia casos de derechos LGTB, convirtiendo su dolor en propósito. Miguel encontró trabajo en una universidad liberal, enseñando con pasión renovada. Pero las cicatrices permanecían, llamadas esporádicas de doña Carmen. Silencio de Pedro. Una noche, Javier recibió una carta anónima: tu padre se avergonzaría. Sospechando de Pedro, lo confrontó por teléfono. Déjanos en paz, exigió. Pedro rió: ganaste el dinero, pero perdiste la familia. Javier colgó, pero el comentario lo hirió. Compartió con Miguel: tal vez debí ceder. Miguel, sabio, respondió: no. Elegiste autenticidad. Y eso nos salvó. Doña Carmen visitó, trayendo fotos antiguas. Quiero ser parte de vuestras vidas, dijo. Javier, perdonando, la abrazó. Ana se unió, formando un puente. Pero Pedro se mantuvo distante, casado con sus prejuicios. En una conferencia LGTB, Javier habló de su historia, inspirando a otros. Miguel, orgulloso, lo vio como un héroe. Sin embargo, internamente, Miguel lidiaba con resentimiento: tu impulsividad nos costó mucho. Confesó en terapia conjunta, recomendada por un amigo. Javier admitió: fui egoísta, pero lo hice por nosotros. La terapia reveló capas: Javier's fear of abandonment, Miguel's need for stability. Trabajaron en ello, fortaleciendo su vínculo. Un día, adoptaron un perro, simbolizando familia propia. Pero un giro final llegó: Pedro, en crisis personal, su matrimonio fallando. Llamó a Javier. Papá estaba equivocado, admitió. Vi tu boda en fotos. Parecías feliz. Javier, sorprendido, invitó a una reunión. En Madrid, se encontraron, lágrimas. Disculpas. Pedro reveló: papá me presionó a mí también, pero yo cedí. Javier entendió: todos eran víctimas del patriarcado. La reconciliación fue gradual. Doña Carmen organizó una cena familiar, con Miguel incluido. Risas mixtas con tensiones. Pero un paso adelante. Años después, Javier y Miguel reflexionaban en su balcón, mirando el mar Mediterráneo. Todo empezó con esa propuesta loca, dijo Javier. Miguel sonrió: y nos llevó aquí. ¿Fue correcto desafiar un legado familiar opresivo a costa de tanto dolor? ¿O debería uno conformarse con las expectativas sociales para preservar la paz?